da siempre, pero esa no es prueba. Esa es parte de verdad. No, sí, pero unas ganas. Todavía estoy saliendo, pero gracias a Dios que el Señor es el que te levanta. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Sí? Amén. Y mira, abre tu Biblia ahí, ya que vamos a orar para que Dios nos dé este día lo que tú y yo necesitamos. Cierra tus ojos y pídele que nos dé conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios, danos el día de hoy, Señor, el ser fortalecidos en este hombre interior por tu precioso Espíritu que hiciste morar en nosotros. Te damos gracias, mi Dios, omnipotente, grande, maravilloso, Dios de la gloria, Dios grande, todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abre tu Biblia en Gálatas 4. Gálatas 4:13. Dice el apóstol Pablo: pues vosotros sabéis perfectamente que a causa de qué? De una enfermedad. Imagínense Pablo, ¿sí? Cuando fue a compartirles a los Gálatas, era un hijo de Dios, seguramente ya tenía más de 17 años creciendo en la palabra de Dios, porque estuvo tiempo hasta que se apareció a la iglesia, pero ya era un hombre de Dios, y sin embargo, seguramente él iba a compartir ahí a los Gálatas para que conocieran a Cristo, pero él iba enfermo. Dice: pero vosotros sabéis que a causa de una enfermedad, ¿de qué parte? Dice que del cuerpo. No estamos hablando de una enfermedad de otro tipo, porque no podemos malinterpretar lo que la Biblia dice claramente. Una enfermedad, ¿en dónde? En el cuerpo de un cristiano, en el cuerpo de un nacido de nuevo, en el cuerpo de un hijo de Dios, ¿sí? En el cuerpo de un hombre que traía a Dios en su corazón, como lo traes tú y yo, ¿no? Dice: os anuncié, o sea, fue a predicarles, ¿no? El evangelio al principio, y dice en el versículo 14: y no me despreciaste, ni me desechaste. ¿Por qué? Y él dice: y no me despreciaste ni me desechaste, porque otros habían dicho: espérame, si eres hijo de Dios, tú ya fuiste sanado por las llagas de Cristo, y eso es una gran verdad. Amén. Pero no tomas una doctrina donde agarras y dices: es que tú no te puedes volver a enfermar porque tú ya eres sano por las llagas de Cristo. Sí, pero Dios te prueba. Dios te prueba. Dice: y vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, ni me despreciaste ni me desechaste por la prueba que tenía. ¿En qué parte? En mi cuerpo, ¿sí? Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, ¿sí? Gloria a Dios por eso. Pero lo que yo voy aquí en este tema es que tú y yo vamos pasando pruebas. Vamos pasando pruebas. Y a mí me llama mucho la atención la prueba que Dios le puso a Abraham. Piensa en esto. Mira, ve aquí al libro de Romanos 4. Dice Romanos 4, 18. Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Versículo 19. Y no se debilitó. ¿En qué no se debilitó? Al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo él de ¿cuántos años? Casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ahora, ¿cómo estaba Abraham a los casi 100 años? Plenamente ¿qué? Convencido. Entonces, ¿su fe era fuerte? ¿Su fe era fuerte? Su fe estaba
no tenía duda. Y tú y yo tenemos que aceptar que cuando estamos en pruebas, llega un momento que la mente nos lleva a la duda. Y por eso tenemos que pedirle perdón a Dios. Porque a veces hay momentos donde estamos en un momentito donde estamos en fe, pero vemos las circunstancias y vemos que las cosas no cambian, aunque Dios te recuerda que la fe y la paciencia heredan las promesas, y tú sigues que no pasa nada y que no pasa, y vuelves a doblar la rodilla y tienes que decir: ten misericordia de mí, y lo más importante es que le estés dando ¿qué? Gloria a Dios en medio de la prueba. Cuando tú le has pedido cosas a Dios y ves que no han llegado, es cuando tú tienes que fortalecerte más en fe y decirse: gloria a Dios, Señor, porque tú dijiste en tu palabra que todo lo que pida el Padre, tú lo harás. Tienes que fortalecer en esa fe, porque ven las circunstancias y no cambian. Entonces, el Dios es el Dios de los imposibles, el Dios que tenemos. Es el Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Amén. Es el Dios que llama las cosas que no son, o sea que cuando tú estás viendo el imposible, tú lo llamas como lo debes de llamar, como lo vas a tener. Llamas las cosas que no son como si fueran. Amén. Y esa es la posición que tenemos que tener en las pruebas, esa es la posición que tenemos que tener, pero nuestra mente es algo que es tremendo, que nos lleva a la duda, nos hace replantear, o ¿qué pasa, Señor? Y que no llega. Y tienes que estar igual que Abraham siempre. ¿Cómo estaba Abraham? Cuando volteaba y ve a su cuerpo de casi 100 años, ¿sí? Y la esterilidad de Sara, ¿sí? Y de que estaba plenamente convencido de que iba a tener ¿qué? Un hijo a esa edad, en su vejez, ¿no? Porque vemos aquí en Génesis, mira, ve aquí a Génesis 18, si no me equivoco. Génesis 21. Dice: visitó Jehová a Sara como había ¿qué? Como había ¿qué? Qué impresionante. Cuando tú le pides a Dios, haz cuenta que Dios dice: lo vas a tener. Y eso es como si Él ya hubiera dicho: así va a ser. Como había dicho. Imagínate tu oración. Ahora Dios dice: eso lo vas a tener. Y entonces, como Él ya había dicho, Él cumplió, porque tenemos un Dios que no miente. Amén. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había ¿qué? Entonces piensa en esto. Cada oración que tú llevas a Dios, no agarra a Dios y dices: lo voy a pensar. Dice que todo lo que pidas conforme a su voluntad te será ¿qué? Y no es impresionante que Dios conteste, diga: eso va a ser, eso se va a cumplir. Y aquí dice que hizo Jehová con Sara como ¿qué? Como Él había hablado, como Él había dicho, como Él había hablado. O sea, qué impresionante que Dios hable tus oraciones. Amén. Yo sé que en Génesis dice: voy a hacer con esto y esto, cuando te pone eso, pero lo que yo voy es que cumplió Dios, porque dice en el versículo 2: ¿y qué pasó con Sara? Concibió y dio a Abraham un hijo ¿en qué? En su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, le puso Isaac. Amén.
Y circuncidó a Abraham a su hijo de 8 días, como Dios que le había ¿qué? O sea, cuando Dios le dijo a Abraham, tienes que meter al pacto ahí tu hijo, ¿qué hizo Abraham? ¿Lo metió en dónde? En el pacto. Ahora, ¿tú tienes hijos? ¿Y tu compromiso es meterlos a dónde? ¿Y cuál va a ser tu caminar para meterlos al pacto? Número 1, la oración. Número 2, una vida de iglesia. La iglesia es fundamental para decir, tú vas conmigo los domingos a la iglesia. Y si hay grupo de jóvenes, vas a estar en el grupo de jóvenes y vas a estar estudiando la palabra de Dios. Y tu vida alrededor de ellos, porque los jóvenes son como saetas en las manos de un valiente, ¿no? Que los tienen que llevar a buen puerto. Entonces nuestros hijos, tú y yo, tu principal ministerio, le hemos dicho de cualquier padre, es que sus hijos entren en el pacto. Amén. Que sus hijos sean salvos. Amén. Y Dios es grande, porque Él viene y endereza tus veredas. Cuando tú llegas a Cristo, resulta que tus hijos no están, ellos traen su plan, pero tu oración, que va conforme a la voluntad de Dios, Dios te contesta y te dice, así va a ser. Y va a llegar el momento que, como Dios dijo, tus hijos son salvos. Y aquí hay algo importante, porque dice su palabra, y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Pero también depende de quién, de ti, de tu oración. ¿Y qué dicen las circunstancias? No, imposible, ya mis hijos están muy grandes, ya hablé con él y no quiere saber nada. Eso dirá él. Pero ¿qué dijo Dios? Aleluya. Que va a cumplir como lo había prometido. Así es que aquí vemos un Abraham que hizo lo correcto de meter a su hijo ¿en dónde? En el pacto, ¿sí? Y circuncidó, dice el versículo 4, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había dicho. ¿Y qué te ha dicho Dios de tus hijos? Tus hijos tienen que ser salvos. Amén. Tienen que entrar. Y dice aquí para que veamos la relación con Romanos 4. ¿Y era Abraham de cuántos años? 100. Ahora sí ya tenía 100. Porque casi tenía 100 años cuando no se debilitó en la fe. Al considerar su cuerpo que ya estaba como viejo, ni la esterilidad de Sara, sino que se fortaleció en ¿qué? Qué importante. Cuando tú no te ha llegado la promesa, ¿qué tienes que hacer? Fortalecerte en ¿qué? ¿Y qué era lo que decía Abraham? Dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios significa que ves el imposible y dices, gracias Señor, porque tú cumples tus promesas. Tú cumples tus promesas y dices, gloria a ti, y gloria a ti. Y te llegan con las noticias de que no, y tú sigues dando gloria a Dios. Entonces estamos hablando de la misma historia de Romanos 4 y Génesis 21, donde él está recibiendo a su hijo. ¿Sí? Y entonces dice aquí la palabra de Dios que Abraham era de 100 años, no de casi 100 años, cuando nació Isaac su hijo. ¿Sí? Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se regala conmigo. Que si llega a poco. Ahí estaba, ¿sí? Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara había de mamar a hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez? Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Pero lo impresionante es que ahí Abraham
entra en un momento donde yo creo que tenía un gozo inefable, ¿no? Porque había sido contestada y había comprobado ahora sí al 100% que Dios es fiel para cumplir todo lo que había prometido. Y ahí es cuando tú sales de una prueba y te sientes gozoso porque acabas de salir de esa prueba y Dios te levantó y estás feliz y todo, ¿no? Y entonces empieza una vida de cristiano, ¿no? Ya eres alguien que le gusta ir a la iglesia, le gusta escuchar las prédicas, le encanta la palabra de Dios, se enamora de los misterios de Dios, te fascinas con eso y todo parece que va caminando bien, ¿no? Y es ahí donde estás recibiendo bendiciones y bendiciones y haces lo que dice, deja aquí una marquita en Génesis donde estamos y vamos a Proverbios 3. Y vas contestando estos versículos que el Señor te dice en Proverbios 3:1: Hijo mío, no te olvides de mi ley, no te olvides de mis mandamientos, y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Por qué? Porque yo te prometo, hijo mío, que largura de días y años de vida y tu paz, ¿cómo va a ir? En aumento. Y gloria a Dios por eso, ¿no? Y por eso estamos aquí, porque estamos agradecidos con un Dios que ha hecho maravillas en nuestras vidas. Y aunque todos tenemos un crecimiento diferente, pero Dios está con nosotros. A mí me gusta ver cuando muchos hermanos están ahí creciendo y los ves que Dios está haciendo y gracias a mí no, todo es obra de Dios. Todo es una obra de Dios, gracias a la cruz que el Señor fue y nos hizo morar su precioso Espíritu en nosotros. Amén. Porque dices, yo ni sabía ni dónde andabas, hermano. Tú dices que gracias a mí, igual gracias a mí, gracias a Dios que ha hecho la obra en ti. Amén. Y entonces tu paz va aumentando y entonces tú te vuelves en esa vida de cristiano donde está y dices tú en tu corazón: nunca se apartará de mí la misericordia y la verdad, las ato a mi cuello, las escribo en la tabla de mi corazón, he hallado gracia y buena opinión ante los ojos de los hombres, ¿sí? Y entonces imagínate, este versículo le aplicaría a Abraham en el versículo 5: fíjate de Jehová de todo tu corazón. ¿Le aplicaría a Abraham? Sí, porque él estaba como plenamente ¿qué? Convencido. Le aplicaba el versículo. Estaba como plenamente convencido. Y entonces, y el Señor, yo creo que ves este versículo y dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿no? O sea, apóyate solo en la palabra de Dios, que es el camino más perfecto. Jesús dijo: no le busques, yo soy el camino. Tú sigue mi caminar y no vas a tener problemas, porque harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Y dice: reconócelo en tus caminos. ¿Y qué va a hacer el Señor? ¿Cuántos podemos decir que venimos de un montón de veredas cuando llegamos? Porque una vereda es un camino chueco, ¿no? Sí. No es así, ¿no? Va el camino de Dios aquí al centro y tú llegas y dices: ay, yo pensé que eso era lo correcto. Ay, yo había hecho esto. Y andas zigzagueando, pasas por el camino y te vuelves a meter. Pero ¿el qué hace el Señor? Llegas y lo primero que ordena es tu familia. A lo mejor no te ordena en lo económico porque sabe que te le puedes alejar. Pero lo primero, dices: estoy pasando unas broncas económicas tremendas, pero lo que me gozo es que mi familia está bien. ¿Qué crees? Ya me habla mi esposa. Entonces vas bien, ¿no?
y es ganancia. Ya mis hijos me están haciendo caso, ¿sí? Y empieza, lo primero que Dios ordena es tu casa. Y después empieza a prosperar todo lo que está alrededor tuyo, lo empieza a ordenar. Te cambia de familia, ¿no? Porque ahora tu familia son los hermanos en Cristo. ¿Sí? Y lo más maravilloso es que va a llamar a tu familia. ¿Sí? Pero Dios empieza a ordenar. Él endereza tus veredas. Así es que te vuelve a decir en el 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y te vienen las promesas, porque será medicina y refrigerio a todos tus. Y entonces eres un cristiano que busca la palabra, eres obediente, eres diezmador, cumples andar en amor, eres luz en medio de las tinieblas, ayudas aquí y ayudas allá. Imagínate ese Abraham cuando tuvo a su hijo, estuvo bien y pasan 16 años. ¿Y qué sucedió cuando pasaron esos 16 años? Génesis 22. Dice, aconteció o sucedió que después de 16 años, porque Isaac tenía 16 años, ya era un jovencito, que después de estas cosas, ¿qué hizo Dios? Probó Dios a Abraham. Imagínate, dice Señor, ¿por qué? Otra vez. Si vengo caminando contigo, tú mismo me dijiste, Señor, que me ibas a dar ese hijo y me lo cumpliste, y tú viste que mi fe estaba completa en ti, estaba yo plenamente convencido y sigo convencido de que tú eres poderoso. Y me diste ese hijo que pasaron 25 años para que llegara, Señor. Porque era Abraham de 75 años cuando llamó a Dios, lo llamó Dios, ¿no? Y le prometió un hijo. Y Abraham lo tuvo en sus fuerzas a los 10 años, ¿no? A los 10 años nace Ismael, porque Sara le ayuda a Abraham para que tuviera ese anhelo. Y llega a los 25 años, o sea, llega a los 24, pues, y está, ¿cómo estaba Abraham? Plenamente, ¿qué? De que Dios era poderoso para cumplir. Y vemos ese Abraham de 99 años aquí en Génesis 17. Mira, vamos a Génesis 17. Dice, era Abraham de edad de ¿cuántos años? 99 años. Como dice Romanos 4, Abraham era casi ¿de qué? De 100 años. Pero tampoco dudó por incredulidad, sino estaba como plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir todo lo que había prometido. Y era Abraham casi de 100 años cuando a los 100 años llega ¿qué? La promesa. ¿Le dio el hijo o no le dio el hijo? Le dio el hijo. Y mira, Dios le dijo, era Abraham de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios que anda delante de mí y sé que. O sea que Abraham ya caminaba como perfecto. Por eso le llegó esa promesa tan anhelada. Pero vemos en el versículo 22 que 16 años después viene Dios y lo vuelve a qué? Pero si iba caminando bien. ¿Qué está buscando Dios en nosotros? Perfección.
la perfección. La perfección. Yo te voy a decir personalmente, en mi caso, o sea, yo considero que si algo tengo claro es que soy sano por las llagas de Cristo. Luego mi esposa dice, ¿crees? Claro que lo creo, o sea, y ora por mí, ella por mis achaques. Y entonces viene a la mente y dices, a ver, pues apenas llego a los 70 y el hermano Wayne ahí está parado y tiene 100, ¿no? Y Abraham tenía 100 años y le da un hijo. Entonces, ¿qué está sucediendo, Señor? ¿Está haciendo una qué? Una prueba. O sea, mis hermanos, Dios no va a parar con nosotros hasta perfeccionarnos en todo. Y cada escaloncito que tú subes, Dios te va a perfeccionar. Aquí pasaste esta prueba y viene otra, y si la pasas, Dios te dice, ahora estás aquí. Pasaron 16 años y Dios lo volvió a ¿qué? A probar. Pablo a lo mejor habían pasado 17 años, porque en una parte dice cuántos años estuvo, no recuerdo dónde, cuántos años estuvo hasta que se presentó en la iglesia y empezó después. Y dice en Gálatas 4 que tenía una prueba. Pero lo más importante de todo es que todos los cristianos debemos ubicar que todo lo que nos sucede es un plan de Dios. Es un plan de Dios. Y en ese plan podemos separar dos cosas importantes. Una, o fue tu desobediencia la que te metió en ese problema, pero si tú buscas a Dios, Dios endereza ¿qué? Tus veredas. O puedes estar en todo el camino de Dios, pero Dios está buscando tu perfección. Y cuando vas a Primera de Pedro, dice 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea que hallada, tu fe tiene que ser hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea que manifestado ¿qué? Jesucristo. Y entonces eso significa que llega un momento en que se cumple ese versículo de orar sin cesar, porque todo el tiempo estás orando. Todo el tiempo estás orando. Estás haciendo lo que hagas y dices gloria a ti, Señor, gloria a ti. Y reconoces que toda tu vida está gobernada por un Señor que lo hiciste tu Señor. Un día cuando decidiste decir, yo confieso que con mi boca que Jesús es mi Señor. Y un Señor es alguien que señoría sobre tu vida. Amén. Un Señor es alguien a quien tú te sometes y lo obedeces en todo. Esa oración que un día hiciste y que te sentiste bien y todo, Dios va obrando en tu vida día con día con día. Y lo que está haciendo Dios es mostrarte su gran amor por ti. Te está mostrando que Él está obrando en ti y que todo lo que te está pasando, Dios tiene control de ti. Amén.
Y a mí es cuando de repente un hermano dice, hermano, mi familia está muy bien, pero no tiene chamba porque está muy mal. No te preocupes. Dios así camina, Dios es perfecto. ¿Sí? Por eso vemos cuando el pueblo de Egipto lo sacó de Egipto, o sea, lo sacó del mundo, como a ti te sacó de Egipto. ¿Y a dónde llegó el pueblo? Al desierto. ¿Y en el desierto qué hay? No hay ni con el poder de tu firma, no hay ni banqueros que te presten, ni nadie que te apoye, porque volteas a ver a tu compañero cristiano que está igual que tú, pues traen los mismos zapatos que tú cuando nos sacaron de Egipto. Oye, préstame un pantalón, pues es el mismo que yo traigo, si te lo dejo, nomás tengo uno. Porque en el desierto, ¿qué no hay? Nada. Y entonces, tú tienes que hacerte esa idea porque vives en este mundo y aquí te sigue ofreciendo el mundo las facilidades, el apoyo, esto y aquello y el otro. Pero Dios lo que quiere es ¿qué quiere hacer contigo? Tratar contigo. Porque Él es el Dios. ¿Cómo se le apareció a Abraham cuando ya tenía 99 años? Anda de mí y sé que ahora, ¿qué sucede cuando tú ya caminas conforme a la voluntad de Dios? Es decir, al nivel que estés, tú ahorita puedes decir, a lo mejor me faltan, es que muchas veces somos muy dados a compararnos, ¿no? Es que ya ser como esta persona está difícil. Es que en mi caso me falta mucho. No, Dios está consciente de dónde estás tú ahorita. Lo único que necesita es tu voluntad. De decir, decido que lo que me ha enseñado Dios, yo lo voy a hacer. Y ve, en Génesis 6, Génesis 6:8 dice, pero Noé, ¿qué halló? ¿Qué halló Noé? ¿Qué es gracia? El favor de Dios. El que diga a Dios, esto para ti, hijo, esto así. La gracia es algo que tú recibes sin tú hacer ¿qué? Nada. La gracia es algo que tú recibes sin hacer ¿qué? Nada. Porque así es de milagroso nuestro Señor, ¿no? Ahora, deja una marca aquí y vamos por favor a Deuteronomio 6. Hoy andamos con los 6. Deuteronomio 6:10. Bueno, vamos a leer primero este. Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios, ¿de qué manera? De todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus ¿qué? ¿Qué está haciendo Dios cada vez que pasas una prueba? ¿Cómo te sientes tú? Amas más a Dios. Cada vez que tú recibes de Dios, ¿qué te sucede a ti? Amas más a Dios. Amén. Entonces, ¿qué está haciendo Dios contigo? ¿Que ames a quién? A Dios. Y se está cumpliendo en ti esto. Amas a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Por eso en la alabanza estamos ahí. ¿Quién está dispuesto a adorar a Dios? Y hay unos que dicen, pero adore a Dios. ¿Por qué? Porque ya aman más a Dios.
Pero a medida que llegas a la iglesia y dices, también Dios no. Está bonito lo que dijo, pero necesita nacer ¿de dónde? De tu corazón. Porque lo adoras en espíritu. ¿Dónde? Y dice, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en ¿dónde? Versículo 8, y las vas a atar como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. ¿Cuántos de nosotros ya hemos cambiado los cuadros de la casa y ponemos versículos? Hoy el refrigerador tiene mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Cuántos tienen ya esos anuncios? ¿Cuántos ya se atrevieron a bajar el certificado y el título? Estás con tu foto en ovalito, egresado de la UNAM. Te pones muy orgulloso, pero ya lo quitaste y ya pusiste ahí un versículo de la palabra de Dios. Ya la pusiste en tus postes, ¿no? ¿No se está cumpliendo esto que dice aquí? ¿Qué tienes que hacer? Se está cumpliendo en tu vida, la estás atando como una señal en tu mano y estarán con frontales en tus ojos y la vas a escribir en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuántos hemos cambiado el tipo de música? Ya ni se acuerdan dónde está la charrita del cuadrante. Ni el 620 que la música llegó para quedarse. Ya solo hay que alabanzas al Rey. Y a pesar de que tú sigas ahí y de repente te escuchas un ratito, ya le cambia, ¿no? Porque Dios está cambiando. ¿No ven? Se está cumpliendo lo que dice Deuteronomio 6 en tu vida, ¿sí? Y entonces dice aquí en el versículo 10, vamos al versículo 10, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades que grandes y buenas, y repite conmigo, que tú no edificaste, que no fue en tus fuerzas, que no hubo necesidad de la hipoteca. ¿Quién te dio todo eso? Cuando cumpliste ¿qué? Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y cuando esas palabras están llegando a ti, Dios te empieza a bendecir. Versículo 11. ¿Y qué más te va a dar? Casas llenas de todo ¿qué? Que ese bien tú no lo llevaste, tú no llenaste. Cisternas ya excavadas, que no tuviste que cavar tú. Viñas y olivares, que no ¿qué? Pero después te dice, cuídate de no alejarte. ¿Cuídate de qué? ¿Qué nos pasa? A muchos. Y ya estamos bien. Y empiezan, yo creo que es medio exagerado esto. Ay, ¿qué tiene tantito? ¿Qué importa darnos un gustito? Porque tu carne lo disfruta. Oye, ¿ya no ves esa película? Ay, qué exagerado. Es que es de puro terror. Ay, ¿qué tiene? Son tinieblas. Y las empezamos a permitir.
empezamos a aceptar que otra vez a Egipto. Lo empezamos a aceptar. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué va a hacer Dios? Le va a dar permiso al diablo que te dé una al diablo. Si es que cuídate de no olvidarte de Jehová, que te va a sacar o ya te sacó. Que ya te sacó de la tierra de Egipto, de ser servidumbre de Satanás para ser hijo del Dios viviente. Ahora sí regresa a Génesis 6. ¿Sabes qué? Cuando tú tienes casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, eso se llama gracia de Dios. Y yo sé que muchos de nosotros hemos vivido esa gracia ya de Dios. Y yo sé que muchos van en el camino a recibir más gracia de Dios. Pero todo depende de qué? De que no te alejes de Dios. No te alejes de Dios. No lo tomes como algo ligero, como algo que me gustó. Muy triste de repente encontrarse hermanos que se fueron a otras iglesias y no crecieron espiritualmente y andan en el mundo. Es triste. Es triste porque yo sé que Dios nos va a regresar o tenemos que orar por ellos, pero es triste que se pierdan años y que la gente se regrese a Egipto. Pero lo que te quiero decir es que estas promesas que acabamos de leer en Génesis 6 son verdad. Son verdad porque empiezas a caminar en lo sobrenatural y las cosas empiezan a llegar de una manera sobrenatural. Amén. Y en Génesis 6 dice aquí, Génesis 6, 8, pero Noé, ¿qué halló? ¿Ante los ojos de quién? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros encontrar? ¿Y qué tuvo que hacer Noé para encontrar gracia? Veamos versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un ¿qué? Varón justo. Era como ¿cómo le dijo Dios a Abraham? Anda delante de mí y sé qué. ¿Qué significa para ti y para mí ser perfecto? Caminar conforme a la voluntad de Dios. Tú conoces la palabra y conoces muchos versículos ya que tú tienes que ponerlos por obra. Para que cuando venga la prueba, tu casa ¿qué? No caiga. Tu casa no va a caer si está puesta sobre la roca. ¿Cuántos recordamos ese versículo de Mateo? Mira, vamos aquí a Mateo. Mateo 7. Mateo 7, 24. Cualquiera que me oye estas palabras y las ¿qué? Y las hace. Le voy a comparar con un hombre que prudente, que edificó su casa sobre la palabra de Dios. Pero cuando vino la prueba, que descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, ¿qué sucedió? No cayó porque estaba fundada. Cualquiera que me oye estas, ¿es el camino de Dios?
Jesús te dijo: yo soy tu camino. Amén. Y después compara el Señor. Pero cualquiera que me oye estas palabras y dice: se me hace que están exageradas, es que yo siempre he vivido así, a mí no me ha afectado eso. Le voy a comparar con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cuando le vino la bronca, descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué le pasó a esa casa? ¿Qué le pasó a esa casa? Y te impactas cuando ves hermanos que llegaron hace 10 años, hace 7, hace 8, y simplemente no. Dice: sí, yo amo a Cristo, y sí estoy, pero ¿por qué no te congregas? ¿Por qué no te conectas? ¿Por qué no ves los discipulados? Porque Dios dijo: y conocerás la verdad. Cuando seas mi discípulo, conocerás la verdad, y esa verdad te va a hacer ¿qué? Libre. Y entonces recuerdo un hermano que me dijo: pastor, ¿qué hago? Mi mujer se quiere divorciar, ¿qué sabemos de mí? Me ha ido muy mal. Y lo otro, le dije: es que ya se metió Satanás a tu casa. No, ese no lo dejo entrar, donde yo lo vea lo golpeo. Pues tú me golpeas, ya está dentro. O sea, no puedes verlo en lo físico, decir: aquí está, aquí le voy a dar, a mi casa no entras. No, por algo te están pidiendo el divorcio. Y por algo sientes que se destruye tu casa, porque no edificaste tu casa sobre la roca. Ya han pasado 7 años y no le hiciste caso al camino de la verdad que te asegura tu caminar. En este caminar hay pruebas, mis hermanos. En este caminar hay fallas. Hay momentos que sientes que Dios te abandonó, pero nunca te ha abandonado. Tú lo que tienes que es encontrar lo que hizo Noé: ser justo y andar perfecto delante de Él. Es que me falta mucho para ser perfecto. Mira, Dios conoce tu corazón y sabe hasta dónde te ha enseñado la palabra de Dios. Amén. Si tú caminas conforme a lo que te ha enseñado Dios, Dios tiene la gracia para ti. Por eso Pablo siempre decía en sus cartas: que la gracia sea con ustedes. No dice: doy gracias que tienen la gracia de Dios. No, está orando diciendo que el favor de Dios esté en tu vida. Amén. Que el favor de Dios esté en tu vida. Y fíjate en una cosa importante: cuando tú lees las cartas de Pablo, no los bendice. No bendice a las iglesias. Le dice que la gracia de Dios. Mira, abre Corintios. Primera de Corintios 1. El deseo de Pablo es a la iglesia de Corintios 1:3: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Vete a Corintios 15. Perdón, 1 Corintios 16. La gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes. ¿Cuál es el deseo de Pablo? ¿Cuál es el deseo que tienes para tu hermano? Porque si está la gracia, ¿qué está? El favor. ¿El favor de quién? De Dios. Si está el favor de Dios, tú puedes andar en sombras de muerte
y nada te pasará. ¿No estamos en un mundo peligroso ahorita? ¿A quién salvó Dios cuando Noé? A Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Génesis 6. Génesis 6. Bueno, vamos a leer desde el 11, ¿les parece bien? Y se corrompió la tierra delante de ¿quién? De Dios. ¿Cómo está la tierra ahorita delante de Dios? Está corrompida. ¿Sí? Porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pregúntale a cualquier gente del mundo que está caminando en sus caminos. Y hay 40,000 ideas, ¿no? Llaman a lo bueno, lo llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. Dice, versículo 13: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de ¿qué? De todo ser, porque la tierra está llena de ¿qué? ¿Cómo está la tierra ahorita aquí? Ya no puedes ver las noticias porque antes, cuando yo me acuerdo, ni digo cuando era joven porque nos van a decir pero recuerdo que para ver noticias de violencia existía un periódico que se llamaba La Alarma. Y las noticias eran de otro tipo. Hoy prendes y mataron a 7 aquí, el fin de semana más violento, se metieron a tal lugar y dispararon con todo y mataron niños. La tierra está llena de ¿qué? De violencia. A causa de ellos. Así es que los tiempos se acercan. De aquí yo los destruiré en la tierra. Pero hoy, gloria a Dios, tú ya estás en el arca. Amén. Él le dijo: hazte un arca. Y esa arca es nuestro Señor Jesucristo. Dice: hazte un arca de madera. Y Dios nos hizo un cuerpo. Así es que tú estás en el arca. Amén. ¿Esa arca cuántas puertas tenía? ¿Y cuál es el único camino a la salvación? ¿Y tú ya entraste en qué? ¿En esa? ¿Cuántas ventanas tenía? ¿Y a dónde miraba la ventana? ¿Estás en el arca o no estás en el arca? Entonces, ¿estás en un mundo de violencia? Sí. ¿Estás en el arca? ¿A dónde tienes que voltear? Porque es el único lugar donde estás seguro. Clama a mí. Entonces, ¿sí responde Dios? ¿Y cumple lo que prometió? Como lo hizo con Sara. ¿Tus oraciones llegan a Dios? ¿Y las contesta Dios? En el tiempo que dice ¿quién? Dios. ¿Has hecho oraciones y no ha llegado? Sí. ¿Has hecho oraciones que no ha llegado lo que le pediste? Sí. ¿Cuándo van a ser? En el tiempo de Dios. Pero tú tienes que sentirte en el arca donde no tienes manera de ver al mundo. La puerta se cerró con el arca, pues para ti está también cerrada la puerta. Ya no puedes bajar al mundo. Muchachos no pueden bajar al mundo, los jóvenes. Papá ahorita regresa. Voy rápido
y regreso. Quizás no regrese. Porque el mundo está lleno de ¿qué? Entonces, ¿qué tienes que hacer con tus hijos? Cerrarles la ¿qué? Tú vives en esta arca. Cualquier permiso que te dé para ir al mundo, puede que no regreses. Así es que te quedas aquí en el arca. Porque esta arca estaba cubierta con una brea, ¿no? Y ahora esta arca, ¿con qué está cubierta? Con la sangre de Cristo. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios que está en el arca? ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios que estás en el camino? Y si estás en una vereda, métete al camino. Haz la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué vas a hallar de Dios? Gracia. Amén. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Es el camino más perfecto. En ese camino no hay error alguno. Aleluya. ¿Cuántos quieren volver a decirle a Dios, me meto al camino, Señor? Y que reconozcan los errores que hayas cometido y decir, Señor, corrijo mi camino, Señor, porque tú me veniste a enseñar el camino más perfecto para que me vaya bien y todo salga bien. ¿Quieres que todo salga bien? Métete al camino. ¿Y a quién tienes que meter también? A tus hijos. Porque bajándose del arca, la tierra está corrompida y la tierra está llena de violencia. Que todo lo que se mueva en tu casa sea dentro del arca. Este libro se llama Las reglas del arca. ¿Sí? Esa Biblia son las reglas del arca para que todo salga bien. Y aunque de repente Dios te ponga en pruebas, si tú sigues poniendo por obra, tu casa nunca va a caer, porque está puesta con las bases de las reglas del arca. Amén. ¿Y sabes dónde Dios envía bendición? A los que están en el arca. Amén. Así es que si hay algo que no está en el arca, hoy prométele a Dios y cúmplele meterlo al arca para que encuentres gracia. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y le decimos a Dios? Yo quisiera que, si Dios te habló en esta mañana, porque no soy yo quien habló, es el precioso Espíritu de Dios, porque con solamente la palabra de Dios. Amén. Si Dios habló a tu vida, cierra ahí tus ojos y dile